Vista conjunta de causas, roles, 8395, 8472, 8500, 8532 y 8597. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 1, inciso 3, 485 y 489 del Código del Trabajo. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Aresi. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que se encuentran integrando la presente sesión de pleno la señora presidenta y ministra y ministros titulares del Tribunal Constitucional, todos por vía remota. Se ha llamado a vista conjunta en las causas antes referidas, en las cuales se impugnan los preceptos contenidos en los artículos 1, inciso 3, 485 y 489 del Código del Trabajo. Las disposiciones impugnadas, señalan los requirentes, dicen relación con la aplicación supletoria del Código del Trabajo a funcionarios de la administración pública, en aspectos no regulados por sus respectivos estatutos y con el procedimiento de tutela laboral. Ello en razón de que la aplicación de tales normas en la gestión pendiente invocada posibilita infracciones a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental al permitir el otorgamiento de prerrogativas no contempladas en la ley a los jueces laborales. Los requirentes sostienen que por aplicación de tales preceptos se contravienen los principios de supremacía constitucional, juridicidad y de legalidad dispuestos en la Carta Fundamental, en cuanto a los integrantes de diversos órganos del Estado, incluyendo los integrantes del Poder Judicial, deben obrar dentro de la órbita de sus competencias y atribuciones que le ha conferido la ley. Sostienen que en la especie los tribunales del trabajo han incumplido dicho mandato constitucional, arrogándose facultades fuera de su competencia, al aplicar las normas en cuestión, destinadas exclusivamente a los trabajadores cuyos servicios se prestan en virtud de un contrato de trabajo, a personal de administración del Estado sometida a la normativa de la Ley 18.834. En cuanto a las gestiones pendientes, en causa rol 8395, la requirente fue condenada en procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, respecto de una asistente social que se encontraba a contrata. La actora presentó un recurso de nulidad, el que fue rechazado, y actualmente se encuentra pendiente un recurso de unificación de jurisprudencia. En tanto, en causa rol 8472, la requirente también fue denunciada en procedimiento de tutela laboral respecto de un profesional de la Dirección de Administración y Finanzas que se encontraba a contrata y actualmente se encuentra pendiente contestación de la demanda y audiencia preparatoria. Asimismo, en causa rol 8500, la requirente también fue denunciada en procedimiento de tutela laboral por parte de un médico cirujano que se encontraba a contrata. En audiencia preparatoria, la actora opuso excepción de incompetencia, la cual fue rechazada, y también la reposición subsiguiente. En causa rol 8532, la requirente es denunciada de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales respecto de un abogado de la división jurídica que se encontraba de planta. En la audiencia preparatoria se rechazó la excepción de incompetencia, pero luego se acogió la reposición deducida por la demandada respecto a este punto. Se encuentra pendiente la realización del juicio oral. Finalmente, en causa rol 8597, la requirente es denunciada también en procedimiento de tutela laboral respecto de un inspector municipal a contrata. La demandada no opuso excepción de incompetencia del tribunal y se encuentra pendiente audiencia de juicio oral. Conferió los traslados a los órganos constitucionalmente interesados y a las demás partes de la gestión pendiente. Únicamente evacúa traslado don Juan Manuel Bandera Casanova, demandante en sede laboral en la causa rol 8532, solicitando el rechazo del requerimiento. Señala que el asunto sometido a la decisión de esta magistratura es de mera legalidad, siendo competencia del fondo determinar el alcance de las normas del Código del Trabajo a los funcionarios públicos. Es cuanto se puede señalar, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en causa rol 8395 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Francisco Torres Valderrama. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia, entonces doy inicio al alegato en representación del gobierno regional y en contra de el proceso llevado a cabo por la recurrente en tutela laboral, la señora Nelly Paredes, en contra del gobierno regional. La solicitud a este respecto, señoría excelentísima, obedece, tal cual como se ha planteado en otras oportunidades, a que se declare
en aplicabilidad del artículo primero, inciso tercero, y del artículo 485, ambos del Código del Trabajo, debido a que citados preceptos legales se contraponen a los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental. En ese sentido, y con la intención de hacer de alguna u otra forma lo más breve el relato, dado que esto ha sido de largo conocimiento y en variadas oportunidades por el Tribunal Constitucional, de que quisiera traer a la vista en primera instancia que se tenga en cuenta las consideraciones esgrimidas en las sentencias de este excelentísimo tribunal respecto de las causas 3.853, de fecha 6 de diciembre del 2018, la causa rol 3.892, de fecha 2 de mayo del 2019, la causa rol 6.833, de fecha 28 de mayo del 2020, y la causa rol 6.707, de fecha 28 de mayo del 2020. En este sentido, esta última, la indicada, la 6.707 del 2019, también es en contra del gobierno regional, Palacios con gobierno regional. ¿Y cuál es el sentido de la presentación de este alegato, señoría excelentísima? Es simplemente indicar algo que quisiera reiterar en el alegato anterior. Y da la circunstancia particular que en el caso de los gobiernos regionales nos encontramos ante estamentos respecto de la contratación del personal que participa en labores administrativas de los gobiernos regionales, donde nos podemos adscribir a la contratación de personal en categoría de honorarios, personal de planta, personal a contrata, y además de eso, código del trabajo propiamente tal, que es el caso del secretario ejecutivo del gobierno regional. Es decir, al interior de la administración del personal del gobierno regional, precisamente existen las 4 posibilidades de contratación del personal que sirve a los gobiernos regionales. Es decir, podemos tener profesionales contratados por Código del Trabajo, así como también profesionales que se rigen por el estatuto administrativo, vía contrato o planta, así como también profesionales que se rigen por una relación de carácter absolutamente civil, como es el caso de aquellos profesionales que han sido contratados honorarios. Entonces, en ese sentido, es que la interpretación, o más bien el análisis que se está haciendo en los tribunales del fuero, de pretender llevar adelante una tutela laboral a través de sendas indemnizaciones que se están llevando en contra del Estado y del erario fiscal, hacen de alguna u otra manera inaplicable la interpretación torcida que se está haciendo en los tribunales del fuero al pretender hacer este análisis que les obsta, o que más bien lleva a sendas indemnizaciones para aquellos trabajadores que de alguna u otra forma, regidos por el estatuto, por la ley 18.834, les permite de alguna u otra forma acceder y tener ciertos beneficios que estuvieran adscritos al Código del Trabajo, claramente no lo tendrían. Y no antes aviso hacer esta observación, su señoría, señora excelentísima, ya que la verdad es que en varias oportunidades estos trabajadores de alguna u otra forma han esgrimido sus derechos por una vía, así como también por la otra vía para poder obtener indemnizaciones en ambos sentidos. Y eso lo que de alguna u otra forma altera lo que el legislador, en este contexto, ha pretendido poder establecer, determinando y estableciendo los diferentes estatutos o los regímenes estatutarios por los cuales se rigen los trabajadores en general en nuestra nación. Y en este caso, los trabajadores del Estado, ya sea a contrata o de planta, deben regirse por los derechos que se les esgrimen a través de la ley 18.834. En ese sentido, es patente traer a la vista, su señoría, una de las sentencias que yo indicaba al inicio, respecto de los considerandos tenidos en cuenta para poder determinar efectivamente la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos primero, inciso tercero y 485 del Código del Trabajo. Y aquí en especial atención me gustaría hacer hincapié a los votos disidentes que ya he leído en esa sentencia, señoría excelentísima, indicando de alguna u otro modo que estos votos disidentes que ha tenido el excelentísimo Tribunal Constitucional indican que efectivamente la parte recurrente en esta materia debió haber esgrimido en el Tribunal del Fuero la incompetencia que tendría el tribunal respecto de conocer o no, o si se ventila en estos tribunales, la tutela laboral respecto de funcionarios del Estado. Y en ese sentido, esta parte también quisiera hacer patente que el artículo 447 del Código del Trabajo no insta o invita a los jueces del fuero a hacerse cargo de esta incompetencia, sino que dice, el Tribunal del Trabajo deberá abstenerse de conocer o declarar la incompetencia en aquellos casos donde determine que efectivamente existen otros tribunales competentes.
claramente en conocimiento de la ley armónica, existiendo el estatuto administrativo, y a sabiendas de que existe la Contraloría General de la República para efectos de determinar si existen ciertas irregularidades en la determinación del término de la relación contractual de funcionarios públicos con el Estado, entonces claramente están haciéndose cargo de una interpretación absolutamente torcida e inadecuada respecto de la aplicación de estos artículos del Código del Trabajo que se estableció para esos efectos. Por lo tanto, señoría excelentísima, y en atención al petitorio que esta parte indica, es que esta parte solicita que se haga una interpretación normativa, que se desestime, digamos, la interpretación normativa que se ha hecho por los tribunales del fuero en la gestión de la causa rol 1601 del año 2020 entre el recurso de unificación de jurisprudencia laboral caratulada Paredes Nelly con el Gobierno Regional de la Araucanía, pendiente ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia, declarando este excelentísimo tribunal la aplicación del inciso tercero, artículo primero del Código del Trabajo, así como el 485, inaplicable por inconstitucional. Gracias. Por la requirente, en causa rol 8500 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Daniela Carrasco Fernández. Gracias, señora presidenta, por la venia. De este excelentísimo tribunal comparece la abogada Daniela Carrasco Fernández, cuando en representación del Hospital Santiago Oriente, doctor Luis Tiné Bronx, solicitando se declare la inaplicabilidad de los artículos 1, inciso 3 del Código del Trabajo y de los artículos 485 y 489, número 3 y inciso 3 y 4 del mismo cuerpo normativo. Por cuanto la aplicación de estas normas impugnan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, solicitando también desde ya a este excelentísimo tribunal se acoja el requerimiento opuesto y presentado por esta parte ante ustedes. En primer lugar, y en cuanto a la gestión pendiente en el segundo juzgado de letras del trabajo, quisiera hacer presente de forma sucinta ante su señoría excelentísima que esta denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales es interpuesta por una funcionaria que indica haber sido acosada laboralmente y haber sido vulnerada en sus derechos fundamentales por su jefatura directa, quien además la habría discriminado durante los 2 últimos años en que ejerció funciones para el Hospital Santiago Oriente. En este sentido es importante hacer presente a este excelentísimo tribunal que los hechos relatados ante el segundo juzgado de letras del trabajo también son hechos que fueron relatados y fueron puestos en conocimiento del Hospital Santiago Oriente, quien luego de las indagaciones pertinentes estima que no existen indicios ni de acoso laboral ni de vulneración de derechos fundamentales, como tampoco de discriminación por parte de su directa. En este sentido también resulta útil recalcar que en estas indagaciones que se hicieron ante el hospital, la subdirectora de la gestión clínica, doña Angélica Silva, emite un informe que es muy clarificador en este sentido, señalando que los argumentos expuestos por la denunciante, la doctora Nadia Labaud, si bien intentan dar una connotación distinta, dicen relación únicamente con el desempeño clínico que ella tiene en su unidad. Y resalta también que la jefatura directa en contra de la cual se interpone esta denuncia, la doctora Labaud, si bien tal vez es firme en su actuar, es una actitud que es acorde a una jefa de servicio de unidad que tiene la responsabilidad de la adecuada atención de sus pacientes. También es importante hacer presente respecto a este juicio que los mismos hechos denunciados ante el juzgado de letras del trabajo también fueron puestos en conocimiento de la Asociación Chilena de Seguridad, quien también desestima existir algún tipo de enfermedad profesional por los actos de acoso laboral que se imputan. Estos hechos son importantes, ya que la denuncia de tutela laboral interpuesta ante el segundo juzgado de letras del trabajo se interpone, mejor dicho, en este juzgado, ya que la denunciante estima que en el sistema público al cual ella pertenece no existen medios ni formas a través de la cual ella pueda hacer o pueda presentar la denuncia de los derechos fundamentales que la están vulnerando. Lo cual, con los hechos relatados precedentemente, queda en evidencia que no es así. Tanto es así que
los medios o mecanismos que ella estimó que podía utilizar, los fue utilizando en la medida que fueron correctos, o sea, que estimó que eran correctos. Otra cosa es los resultados que se obtuvieron. Ahora bien, en cuanto al caso que nos convoca expresamente, esta parte opone, como bien señaló la relatora, la excepción de incompetencia absoluta del tribunal en la instancia correspondiente, excepción que es rechazada por el tribunal, motivo por el cual nos vemos en la necesidad de interponer el presente requerimiento de inaplicabilidad, solicitando a este tribunal que sean declarados y sea declarada la inaplicabilidad de los artículos 1, inciso 3, artículo 485 y artículo 489, inciso 3 y 4 del Código del Trabajo. Ya que estas normativas, o la aplicación de estas normativas por parte del Juzgado de Letras del Trabajo, implican o impugnan las normas del artículo 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental. En este sentido, y en cuanto al artículo 7, establece, como todos sabemos, que los órganos del Estado actúan válidamente dentro de su competencia, previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Este artículo establece la sujeción total de los órganos del Estado al derecho, tanto en su ser como en su obrar, limitando el ejercicio del poder público y garantizando la existencia de un Estado de Derecho. En la gestión pendiente, el juez de la instancia, al hacer la interpretación que hace del artículo 1, inciso 3 del Código del Trabajo, está vulnerando las normas, está vulnerando el artículo 7 de la Constitución Política de la República, por cuanto está actuando fuera de su competencia y de una forma que no está establecida en la ley, conforme a lo que se pasa a desarrollar. En primer lugar, no existe norma alguna dentro de la estructura normativa del derecho público que someta a los funcionarios públicos a la regulación laboral. Por lo tanto, todo lo contrario, las normas del derecho público buscan un estatuto especial, diferente y claramente diferenciado en tanto el sector público y el sector privado. En segundo lugar, también tenemos una norma especial de derecho público que regula todos y cada uno de los aspectos referidos al ingreso, a la carrera funcionaria, a la cesación de cargo, a los derechos y deberes de los funcionarios y a la responsabilidad administrativa. Por lo tanto, tampoco corresponde que se apliquen las normas generales del Código del Trabajo a los funcionarios públicos, primando la ley especial por sobre la general. En cuanto al vínculo jurídico... Su tiempo, por favor, redondee y termine su alegato. Ya. A mayor abundamiento podemos señalar que el estatuto administrativo contempla diversos mecanismos para regular los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Tanto es así que el mecanismo que corresponde es la Contraloría General de la República, como ya se ha señalado en diversos fallos, dictados por este excelentísimo tribunal. En cuanto al principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 6, también este se ve vulnerado por la aplicación dada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, toda vez que es la propia Constitución la que establece la diferencia entre el sistema público y el sistema privado. Por lo tanto, el no respetar esta diferenciación vulnera este principio ya señalado. También quisiera hacer presente en cuanto a la legalidad presupuestaria, lo ya señalado en reiteradas sentencias por este Tribunal Constitucional en cuanto a que no se puede, que se requiere de una ley señora expresa. abogada. Ya. Por estos antecedentes, su señoría, excelentísima, solicito que se acoja el requerimiento presentado por esta parte. Gracias. Por la requerente, en causa rol 8532, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Cristóbal Osorio Vargas. Con la venia presidenta del excelentísimo Tribunal Constitucional, con la venia de todos los ministros presentes del excelentísimo Tribunal Constitucional, alego en representación de la Agencia de la Promoción de la Inversión Extranjera, solicitando que se acoja la presente acción de inaplicabilidad que guarda relación al
artículo 1º, inciso 3º, y el artículo 485 del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque dichas normas, aplicadas en un caso concreto, que es la gestión judicial que nosotros aludimos del primer juzgado laboral de Santiago, rol 1748-2019, contraviene claramente tres grandes hitos, vamos a decir, o normas constitucionales, como son el artículo 38, inciso 1, el artículo 6º y 7º de la Constitución, y finalmente el artículo 77. Su señoría excelentísima, yo entiendo que tengo 5 minutos, voy a ser muy escueto, voy a hacer un contexto, luego voy a centrarme principalmente a dos normas que se encuentran infringidas, artículo 38 y artículos 6º y 7º de la Constitución. ¿Cuál es el contexto de este caso? ¿Por qué este caso es diferente a otros casos también? ¿Qué hace posible que se acoja la acción de inaplicabilidad? Es porque el presente caso tiene como fundamento una gestión judicial que es una denuncia de tutela laboral presentada el 25 de noviembre del 2019 por don Juan Manuel Banderas, funcionario de la Agencia de la Promoción de la Inversión Extranjera. La pregunta es, ¿por qué él presenta esta acción de tutela laboral? Y es que él presenta esta acción de tutela laboral porque se ha iniciado respecto de él sendas denuncias por compañeras de trabajo por actos de maltrato físico y psicológico en el desarrollo de su función laboral. Entonces, ¿qué tiene que hacer un jefe de servicio cuando recibe denuncias de las funcionarias? Iniciar un sumario administrativo. ¿Y el qué hace cuando se inicia el sumario administrativo? Abre el cajón finalmente de esta nueva interpretación jurídica que se está dando al Código Laboral e interpone una acción de tutela de derechos fundamentales. Claramente este es un caso donde la acción de tutela de derechos fundamentales y todo el derecho estatuario del derecho público chileno se ve desnaturalizado y quebrantado por una interpretación de carácter antojadiza. Como ya se estableció en la admisibilidad del presente recurso, se cumplen con todos los requisitos formales y nos vamos a centrar principalmente en los requisitos de fondo. ¿Y cuál requisito de fondo? Esencialmente que el presente requerimiento de inaplicabilidad cumple con el requisito de contener un fundamento plausible. Primero, artículo 38, inciso 1 de la Constitución, que señala que a través de una ley orgánica constitucional se va a fijar la carrera funcionaria, se va a establecer una orgánica básica dentro de la administración pública y los principios rectores respecto al carácter técnico y profesional de la administración pública. ¿Cómo se concreta ese mandato constitucional? Se concreta, como dice la sentencia 3312 del Tribunal Constitucional, a través de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado, que a su vez hace un reenvío a través del artículo 43 al Estatuto Administrativo. Y es justamente que se ve quebrantado ese mandato constitucional del derecho administrativo, vamos a decir, de relación pública entre funcionario y Estado, quebrantado por esta desnaturalización. Cuestión que ha reiterado constantemente el Tribunal Constitucional, aludiendo, por ejemplo, que frente a estos casos existe un remedio especial del artículo 160 del Estatuto Administrativo. Pero es más, este caso tiene ciertas particularidades que lo hacen aún distinto a los otros casos y aún más alarmante, porque incluso nuestro propio ordenamiento jurídico, en la resolución 6 del 2019 de la Contraloría General de la República, se establece que en el evento que un sumario genere destitución de un funcionario público, este vaya a toma de razón para asegurar la legalidad de todo el procedimiento administrativo disciplinario. Y en segundo lugar, incluso existen remedios que ya son conocidos para todos aquellos que nos dedicamos al derecho público chileno, como es hoy en día el recurso de protección. Por ejemplo, cito algunas causas: 21.247-2019, 18.729-2019, todos casos donde se acoge recursos de protección con ocasión no de inicios de sumario, sí con sanciones aplicadas con ocasión de un sumario de carácter disciplinario. Por tanto, su señoría excelentísima, estamos claramente frente a un caso donde se está desnaturalizando el artículo 38, inciso primero, y se está abriendo finalmente un cajón especial para buscar una solución particularísima en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, aquí también se atenta al artículo 6º y 7º de la Constitución, no los voy a repetir, todos sabemos que es el principio de legalidad, principio de juridicidad, también denominada la norma de clausura del derecho público chileno. Y hay algo que no hay que olvidar: las normas constitucionales son de aplicación directa,
No hay que entender porque por el solo hecho de citar el artículo 6º y 7º de la Constitución y que nosotros en nuestro inconsciente colectivo creamos que el mecanismo de interpretación de esas normas son siempre la nulidad de derecho público, porque eso es inconsciente colectivo, no es realidad, omitamos que las normas son de aplicación directa. Ya el Tribunal Constitucional e incluso la propia Corte Suprema han señalado, por ejemplo, que conforme al artículo 6º, 7º y 8º de la Constitución, el deber de motivación de las sentencias no nace del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, sino que nace del artículo 8º. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el elemento de competencia se ve infringido en el presente caso. ¿Y por qué se ve infringido? Porque el artículo 1º, inciso 3º y artículo 485 del Código del Trabajo permiten dar paulo a que los juzgados laborales atribuyan competencias que expresamente el legislador y el constituyente entregó a otras autoridades administrativas o judiciales. Por estas circunstancias, su señoría excelentísima, se tiene que acoger la presente acción de inaplicabilidad, estableciendo que contraviene la Constitución el artículo 1º, inciso 3º del Código del Trabajo y el artículo 485. Para terminar, quiero agradecerle este tiempo, sé que estamos en un momento excepcional, es muy loable lo que ustedes hacen de mantener un cierto grado de estabilidad en la jurisdicción, y se los agradezco profundamente, porque también a uno le permite creer que la vida sigue con un grado de normalidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Muchas gracias.